Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, señor César Gaitán. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto estamos para aquí para sacar un poquito de lo que podemos saber y aportar un poquito del conocimiento y de lo que no, pues aquí nos apoyamos. Muchísimas gracias, mi estimado Alfredo. Cristian Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes, estudiante de Derecho y servidor público. César, muy agradecido por la invitación a tu programa. Creo que los temas que vamos a abordar son de suma importancia toda vez que nos están aquejando en la actualidad y es muy importante saber también las crisis que ya pasaron por nuestra historia. Entonces, agradecido por la invitación y vamos dándole. Muchísimas gracias a los dos por la participación y claro está, si lo hacemos de esta forma es por su sana distancia. Vamos aclarando que en Jalisco, al menos aquí, sí respetamos una sana distancia. Entonces, vamos a abordar dos temas muy importantes, que es cuál es la posición o las repercusiones económicas y políticas sociales, culturales, de muchas cosas, pero sobre todo, situaciones financieras y económicas que nos han afectado. Mi estimado Alfredo, Sus órdenes. es de bien sabido que en años anteriores, en algunos años y en unos sexenios pasados, nos ha repercutido una especie de, también es pandemia, porque no deja de ser una crisis. Entonces, ¿qué nos puedes contar al respecto de la crisis que vivimos, por ejemplo, en el 94, la crisis del 94? Ok, compañero y amigo César. Mira, yo lo que te puedo aportar sobre la crisis de 1994, hablando por situaciones o efectos políticos, en una forma muy personal, creo yo que tuvo que ver mucho las situaciones de lucha de poder. Toda esta lucha de poder que se dio entre los grupos de partidos sociales, partidos políticos, en donde se veía pues una lucha muy grande en cuanto a llegar al poder. Vamos a pensar que dentro del 88 hacia atrás hubo muchas situaciones donde se vio una desestabilidad política social. ¿Por qué? Porque sucedió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, sucedió el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y sobre todo pues el lanzamiento o la abertura o la aparición del EZLN, un movimiento social armado donde se daba o buscaban una igualdad social. Vamos a pensar que todo esto tiene que ver con una desigualdad social a nivel nacional. Todo esto tuvo o creó una, vamos a decir que una desconfianza a nivel internacional en los inversionistas. Todo aquel que invertía dinero en México para sacar algún tipo vamos a decir, de beneficio, o empresas que venían y trabajaban acá con mano de obra mexicana, pero obviamente con inversión extranjera. Todo esto nos trajo que los inversionistas crearon una cierta desconfianza. Entonces, ellos hicieron sus inversiones a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos invertían su dinero por un tiempo muy corto, donde ellos creían que si la situación económica o política del país no les generaba una certidumbre, pues obviamente se retiraban sin ningún compromiso con el país, obviamente ni con situación económica. Aparte, ellos crearon una situación de créditos bancarios a corto plazo, donde ellos pedían préstamos a los bancos para poder crear una empresa junto con su inversión, pero a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de que ellos crean una empresa, invierten una parte de ellos y una parte del banco, si hay una incertidumbre, ellos retiran su capital y la deuda queda impagable. ¿Por qué? Porque la deuda, ellos al retirar su capital y los intereses que haya generado esa deuda, obviamente no se puede pagar porque el inversionista ya no existe. Después de esto, se trae como una bola de nieve, ¿no? Esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Los inversionistas se retiran. ¿Qué pasa? Que si se retiran, pues obviamente hay fuga de capitales. El PIB disminuye. ¿Por qué? Porque México se dedicó simplemente a importar y no a exportar. Se queda sin Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto tiene que ver con las exportaciones, con el dinero que generan al vender o exportar productos de procedencia mexicana a otros países. Entonces, si no exportamos nada e importamos mucho,
obviamente gastamos en la reserva nacional. No tenemos reservas, nos gastamos las reservas y obviamente no recibimos divisas del extranjero. Ya con esto, políticamente hablando, vemos que sucedieron varios eventos donde obviamente creamos una incertidumbre social por tantos eventos políticos que nos rodean, y realmente, pues yo al menos, yo particularmente, yo también no creería en un gobierno con tanta inestabilidad social. Yo dije, bueno, pues yo voy a invertir siempre y cuando a mí me garanticen una estabilidad económica a largo plazo. Dígame. No, sí, exactamente. Es a lo que dices. Es como, mi estimado Cristian, no sé si lo entendamos igual, pero es decir, yo compro 10 kilos de aguacate, pero pues no tengo a quién vendérselos. Los compro a 5 pesos, pero pues tampoco no tengo a quién vendérselos. O sea, se los voy a vender a 6, 7 pesos. Entonces mi pérdida va a ser porque me voy a quedar con toda la mercancía. Me parece muy acertado el comentario que estás haciendo, mi estimado César, porque es exactamente lo mismo que está pasando con nuestra economía a nivel mundial. Lo mismo que pasó aquí en México en el 94, está pasando, pero a nivel mundial con nuestras reservas petroleras. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha superado, se ha maximizado la producción de petróleo por los Árabes Unidos, por Rusia, y hay una competencia entre los dos, y esto ha generado que el nivel del barril de petróleo haya caído a menos 25, por ejemplo. Es lo mismo que pasó en la crisis del 94, y me parece muy acertado el comentario que está haciendo nuestro compañero Alfredo. Es muy importante saber lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia para no repetir nuestros mismos errores. Exactamente. Mi estimado Alfredo, a nivel global, ¿tienes alguna estadística, tienes algo que nos puedas aportar en sentido de lo que nos repercutió en esa famosa crisis del 94, de los 3 ceros, de que nadie invirtió, que mucha gente perdió sus casas, propiedades en general? Ok, sí, claro que sí, César. Gracias. Fíjate que hay otro tema donde sabemos pues que cuando se creó lo que es la privatización de la banca, fue una jugada de dos sentidos, ¿no? Yo privatizo la banca, se la vendo al sector privado, donde yo, gobierno, vendo la banca a la sociedad privada, recibo vamos a decir, una divisa, pero resulta que después con el tiempo, con los créditos impagables, la banca quebra y yo, gobierno, salgo al rescate. Yo, gobierno, obviamente, implementando cierto tipo de medidas fiscales hacia la población de México. ¿Cómo? Aumentando el IVA al 15%, estando al 10%, se aumenta al 15%. El dólar se nos dispara del 3.5 al 7.5 en un mes. ¿Qué quiere decir esto? México está quebrado, la banca se quiebra, pero es de la propiedad y es de la sociedad privada. Es propiedad privada. Pero resulta que México, como lo vendió, ya recibió. De ahí yo no quiero hablar más, pero quiere decir, o aparentemente es una sociedad o una situación de corrupción. No puedo decir si es corrupción o no es corrupción, simplemente son situaciones o negocios Así un poquito oscuros, vamos, ¿no? Entonces, después de esto, oscuros, dime. firma el tratado. Échale. Se firma el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo? Esto lo hacemos como para poder disfrazar la volatilidad del peso. El peso estaba muy fluctuante. Lo estábamos queriendo. Bueno, Carlos Salinas de Gortari quiso compaginarlo o tenerlo a la altura del dólar. ¿Para qué? Para poder competir. Pues sí, pero se nos cayó el sistema, compa. Se nos cayó el sistema. No, claro. No había cómo competir. Acuérdate que Carlos Salinas de Gortari siempre nos ubicó o quiso ubicarnos a México como un país de primer mundo. Quiso decir que éramos una macropotencia, un país en desarrollo total, pero no era cierto porque eran puros números ficticios. Era una situación volátil. Claro. ¿Por qué? Porque el dólar y el peso nunca jamás estuvieron a la par. Él lo quiso hacer ver así. ¿Por qué? Porque de los tesabonos
igual que, que los CETES los quiso hacer, los quiso compaginar. Vamos a decir, vale más o vale igual el peso que el dólar. Pasaron los tiempos, obviamente, México tuvo que tomar medidas como subsanantes, creando el UDI. ¿Por qué? Porque realmente se le cayó el peso cuando vino el error de diciembre, que dicen que fue un error, pero no fue un error. Simplemente fue un reajuste, como vamos a pensar que fue una medida económica por parte de Ernesto Zedillo y su gabinete para poder afrontar la crisis que se venía. ¿Por qué? Porque estaba supervaluado el peso. Se sobrevaluó durante muchísimos años. Se crearon capitales ficticios. Se crearon inversiones, macroinversiones, que decíamos que teníamos importantes empresas en México a nivel mundial, con una generación de miles o millones de empleos, donde eran empleos ficticios. ¿Por qué? Porque era una empresa... Eso no pasa aquí, mi estimado. Eso no pasa aquí. Estarás hablando de Francia, de otros lugares. Lo que pasa es que acuérdate que Salinas nos dio les dio muchas facilidades a los extranjeros para venir a invertir en México. Digo, tú vas a invertir 10 pesos y yo te voy a bonificar 10 pesos en impuestos para que te sean condonados. ¿Por qué? Porque pues, tú estás dando empleo al pueblo mexicano. Te agradezco por venir a invertir 10 pesos y yo te bonifico 10 pesos en impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente los inversionistas vieron como que era el panacea, como que era una sociedad o un lugar donde podían invertir. Como que era Dubái. Ándale, Dubái, pero en México. Entonces, pues obviamente que nos dejamos llevar. Hubo empleos, sí. De hecho, en la administración de Carlos Salinas de Gortari, sin decir Carlos Salinas de Gortari, fue la mayor tasa de empleo en México en muchos años. Disminuyó la inflación al mínimo. De hecho, tenemos algunos números por ahí, pero bueno, vamos a dejarlos por el momento. Pero después de esta situación que pasó en diciembre, que Ernesto Zedillo, tiene que tomar medidas como subsanantes hacia la situación que traíamos arrastrando de muchos años, de evaluar el peso. ¿Por qué? Porque ya no teníamos divisa, ya no teníamos Producto Interno Bruto, ya no había nada, estábamos en quiebra. ¿Qué pasa con esto? El dólar se va hasta el cielo, los créditos que teníamos en dólares se duplican o triplican, los créditos hipotecarios obviamente se fueron impagables, muchísima población del país de México, nuestros compatriotas, nuestros hermanos perdieron sus casas, perdieron sus carros, perdieron todos sus préstamos que tenían sobre una propiedad, porque ya no podían haberlos pagado. Obviamente al gobierno no le importó. Ellos crean, según ellos, otras estrategias para poder, según ellos, salir adelante, crear nuevos empleos, pero resulta que el déficit comercial de México hacia el exterior, pues obviamente es de quiebra. Pide préstamos a Argentina, a Brasil, a Costa Rica, a Estados Unidos. De hecho, los préstamos con Estados Unidos se elevó, es más, la deuda externa en el 1987 se vencieron los intereses. Es más, acabó el plazo de la deuda externa. Entonces, este factor influyó muchísimo en este tipo o en esta crisis, en este declive. ¿Por qué? Porque se acabó la deuda externa, se renegoció, se pagaron intereses por miles de millones de dólares, donde ya no hubo, ni hubo el crédito, ni hubo el dinero, ni hubo las arcas necesarias para poder pagar. Entonces, pues México quebró. Pide otros préstamos y la deuda se eleva a 173,400 millones de dólares. Ni lo que yo tengo, pues, vamos. Bueno, yo tengo poquito menos, pero lo alcancé a librar. Fíjense, pero nomás como dato, en Estados Unidos en ese entonces, el día laboral se pagaba en $4 la hora. El día, $4 por hora. En México se pagaba $3 por jornada de 8 horas. Imagínense en qué niveles nos encontrábamos nosotros y queriendo competir económicamente con Estados Unidos. Estábamos muy equivocados. De hecho, nuestro presidente quiso competir o fue candidato muy fuerte para la OEA, la Organización de Estados Americanos,
por según eso, su gran inteligencia, su gran manejo económico, por lo que hizo con México, porque lo mandó al primer mundo, siendo que éramos menos del tercero. Entonces, sí, yo creo que sí fue una situación muy complicada, una situación muy delicada, porque se manejaron sumas, se manejaron números y se manejaron situaciones de progreso que eran ficticias, vamos, ¿no? Entonces, sí, vamos a unir todo lo que tuvo que ver con las situaciones políticas, con las situaciones económicas, que fue insostenible mantener un país estable. Entonces, yo creo que una de las situaciones que yo creo que del gobierno del 1995, que fue por Ernesto Zedillo, que sí fue acertado, pues, devaluar el peso. ¿Por qué? Porque realmente no teníamos divisa. No teníamos que soportar ni que pudiera, vamos a decir, darle cierto tipo de apoyo o sustento al peso. Entonces, lo devalúas para poder estar en números reales, ¿no? Entonces, sí, cierto, se perdieron casas, se perdieron muchísimas propiedades, hubo una situación muy difícil para el país mexicano, pero afortunadamente después de 3 años salimos adelante, ¿no? Después vienen algunas otras crisis como la del 99, situaciones mal planeadas, sabemos que hay lucha de poderes, sabemos que hay lucha internacionalmente. Como toda la vida. Efectivamente, económicamente el mundo lucha por ser primero, ¿no? Vamos. Entonces, yo creo que sí. Y es como... Dime. No, pero lo digo que es como todo, ¿no? Vamos, que tratamos de ubicarnos en una buena posición, pero realmente necesitamos gente, pues, que esté preparada, y que aparte de que esté preparada, que tenga los argumentos, y que sea gente que realmente tenga la convicción de sacar a su país adelante, ¿no? Como yo, como el señor Cristian y como usted, compañero. Muchísimas gracias. Créeme que aparte de tratar de hacer estos foros para que en algún momento los van a ver, los van a calificar, claro que sí, con sus opiniones cada quien. Ahorita vamos a entrar a un tema muy importante. Acabas de decir dos cosas que en el 94 nos van a, se vienen repitiendo a hoy, que es lo que quiero también compartir con Cristian, en el sentido de que, el dólar se disparó. En aquel tiempo el dólar se disparó. Hoy el dólar está por las nubes. O sea, el dólar que traigo en mi cartera, que era de la buena suerte, pues ya vale más de los 10 pesos que yo lo había comprado. No te vale, creo que por ahí ahorita en mayo, andamos como en 28, por ahí, ¿no? Anda el dólar, 28 pesos. Bueno, pero, y la otra es, Cristian, actualmente yo creo que muchas cosas de las que dice Alfredo nos repercuten el día de hoy. O sea, volvemos a repetir muchos patrones de conducta. Decían los psicólogos, si no te reinventas, vas a seguir repitiendo los mismos patrones. Actualmente vivimos una pandemia global a nivel mundial, en donde nos está repercutiendo a lo que dice Alfredo, y hoy económicamente nos está afectando. Y lo hablamos a nivel terrenal, o sea, la gente que nos salimos a buscar la chuleta, como dice, ¿no? Todos los días, ir a trabajar, como servidores públicos, pues tienes una obligación, tienes que ir, venir. Pero, Cristian, actualmente, tu perspectiva de ver cómo se está viviendo esta pandemia, y aparte pega económicamente, tanto para el empleo formal como para el informal. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva, también tuya, a la misma que Cristian, a la misma que Alfredo, pero cuál es tu perspectiva? ¿Qué ha pegado esta pandemia en México? Primero, mundial, en México, estatal, y luego a nivel personal, porque es lo que a todo mundo nos empieza como la cosquillita, ¿no? De que conocemos gente, creo que todos conocemos, tanto a Alfredo como tú, gente que a lo mejor perdió su empleo, que le están pagando a la mitad, que no puede vender lo que tenga. Como decía ahorita, yo compré muchos productos, pero ya no los puedo vender, ahorita no los puedo vender. Entonces, Cristian, ¿cuál sería tu perspectiva de decir cómo nos está pegando esa gente? Es algo parecido a lo que nos comentaba Alfredo.
Sí, gracias, César. Mira, como lo dijo mi sextagenario compañero Alfredo, sí tenemos que ir de lo general A lo particular. a lo individual, ¿no? Hablando de la economía mundial, creo que hay un trasfondo detrás de toda esta pandemia. Hay un trasfondo económico, político y social que no nos están contando, ¿no? Y es muy bueno que nos cuestionemos todo, ¿no? Que dudemos de todo. ¿Por qué? Porque así nace la filosofía y así es como nace la ciencia, ¿no? Como sociedad sí debemos de estudiar la historia para no repetir los patrones que nos han afectado. Si bien es cierto, la crisis del 94 afectó nuestra economía a nivel país, es importante saber también en qué nivel estamos ahorita, en la actualidad, ¿no? Hace 10 años se dio una pandemia, no sé si recuerden ustedes, mi compañero Alfredo, que es de más edad, seguramente va a recordar, el H1N1 con Felipe Calderón, se hizo, pero a nivel nacional, y si bien es cierto, también hubo negocios cerrados. No hubo como que tanto tiempo, no hubo 45 Metromex días. No traer eso y esas cosas no entran ahorita en pandemia. Sí, no hubo, pero sí hubo una recesión económica aquí a nivel país hace 10 años con Felipe Calderón. Si bien es cierto, el COVID-19 tiene un índice de mortandad nada más del 1% en población sana. ¿Qué quiere decir esto? Que personas como tú, César, como yo, que somos jóvenes, sanos y no tenemos algún problemas, pues podemos salir tranquilamente a la calle, pero si bien es cierto, sale nuestro compañero Alfredo, es una población en peligro de extinción, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar a nuestros viejos. No dudo. Sí, es verdad. Es una de las ventajas que tiene esta pandemia, que nos estamos dando cuenta de las nuevas tecnologías que están a nuestro alcance y que podemos hacer uso de ellas, ¿no? Como ahorita, y yo me ahorré, no sé, 30, 40 kilómetros y un viaje de una hora para allá para Zapopan, porque pues ya ven que tienen su casa aquí humildemente en Puerta de Hierro. Desde aquí los saludo, muchas gracias. La pared que casual, tiene detrás entonces, es la de la alberca, es la de la casa club, es la de la casa club. Como que ir con ustedes hasta allá para el Vado y así, Zapotlanejo, no sé para dónde me dijeron que vivía, pero bueno. Bueno, ya retomando. Alfredo, hasta la hermana República de Oblatos. La hermana República de Oblatos. Saludos, Alfredo. No, sí, ya. Retomando el tema. Sí, es bueno, importante cuestionarnos todos. O sea, ¿qué hay en un trasfondo? Como ya lo expliqué, hay una sobreproducción de petróleo y las dos potencias mundiales, que son China y Estados Unidos, tienen dos socios comerciales, que son Arabia Saudita y Rusia, los principales productores de petróleo. Estos crearon una guerra económica sobreproduciendo el petróleo. Entonces, ¿qué hace China? ¿Sabes qué? Dice, me está pegando duro en la economía este desgraciado. ¿Qué voy a hacer? Voy a inventar una pandemia o algo que ya existe, una gripa, como cualquiera todo nos puede dar, ¿no? La gripa es mutación, es una mutación genética, nunca se cura uno, y así de simple, ¿no? Y crean los síntomas. Y ya se acaba el rollo. No es tanto así, ¿no? Sino que sí es una enfermedad que nos está pegando, más no tiene un índice de mortandad. Por ejemplo, yo que soy servidor público especialista en el área de seguridad, te puedo decir que estadísticamente hablando, es más probable que salgas a la calle y que te dé una bala perdida por el índice de mortandad que tiene la delincuencia y el índice de violencia en nuestro estado, que a nivel pandemia, ¿no? Se mueren, por ejemplo, 3, 4, 5 personas al mes por causas de COVID-19, pero se están muriendo 366 personas al mes
por índices de mortandad, por tasas de violencia y delincuencia organizada. Entonces, son cifras que realmente nos superan a nivel sociopolítico y económico, pero no se está haciendo nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El dengue en el estado de Jalisco incluso fue más mortal que el COVID-19, pero no se crearon las políticas públicas para contraer o para combatir esta epidemia, ¿no? Y da la casualidad de que para el COVID-19 sí. ¿Qué es lo que están haciendo China? Son estrategias políticas muy acertadas. Son mentes brillantes, brillantes. Brillantes, realmente brillantes. ¿Por qué? Porque dicen, ¿saben qué? Vamos a combatir esto con terrorismo puro, fundamentado, ¿no? Y no ocupas, esa es la nueva guerra mundial, es una tercera nueva guerra mundial. La gente ya se está dando cuenta de que no ocupas mandar a gente a matarse entre ellas para que haya una recesión. ¿Por qué? Porque puedes destruir los recursos materiales de un país nada más con una pandemia como esta. Sin hacer nada. Hay una recesión, quebran nuestras grandes empresas, nuestros pequeños y medianos empresarios, y se quedan nada más las transnacionales que tienen el poder económico para sustentar una pandemia, ¿no? Y dejar de elaborar 2 meses, 3 meses, si ellos quieren, porque tienen el capital para hacerlo. Amigo, pero ¿qué pasa a nivel país? Nos estamos yendo a la quiebra. Alfredo, te escucho. ¿Tienes algún comentario? Fíjate, dentro de tu comentario, ¿qué dices dentro de las monopolios y las empresas o las empresas transnacionales? Tienes razón. No te mueras, Salinas Pliego. Fíjate que sí tiene mucho que ver, porque Cristian fue muy acertado en eso. Realmente es una situación de mucha inteligencia, es una situación planeada, es una situación a nivel mundial, donde las grandes potencias van a dominar. Los pequeños sirven a los grandes, y así va a ser. Las empresas grandes, las empresas tradicionales como el Home Depot, como el Walmart, como el Sam's, todo eso prevalece. Siguen trabajando, siguen abiertos y siguen laborando. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas? Con la empresa del changarro de tu tía, de mi mamá, de mi papá, de mis primos. Sí, claro. Se acabaron. ¿Por qué? Está porque no tienen solvencia económica. No Yo tienen... de eso sí desconozco, Alfredo, porque pues, mis tíos y así son Salinas de Gortari y pura personalidad. Entonces, bueno, sí. yo también le iba a decir, yo también desconozco, Sí, porque bueno, vengo de sangre azul, me veo negro, pero... De changarros, a lo mejor en oblatos, pero desde aquí tu casa, en Puerta de Hierro. Pues, ok, no, está buena la charla, pero... Que ni es humilde ni es tuya. Okay, gracias. Entonces, estamos creando como una sociedad que le va a servir a las grandes potencias. Estamos hablando de un nuevo orden mundial, Alfredo. Efectivamente, un nuevo orden compañero. Estamos acabando con las medianas, pequeñas y microempresas para que estos se conviertan en trabajadores para las grandes empresas. Yo acabo con todos estos que no me generan impuestos, no me generan ganancia para un gobierno que quiere cobrar impuestos hasta por respirar, y se los da a las empresas que según eso, o son de los, no sé, no quiero decir, no me quiero equivocar. Innombrables. No quiero hablar mal, pero que son de los compañeros, amigos, padres de los que están arriba, del poder. Es una realidad. Efectivamente. Por ejemplo, ahora, hablando ya muy concretamente, hay datos ya más específicos con nosotros en Jalisco, que es donde estamos transmitiendo y que les agradezco a ustedes que nos hayamos conectado. Y hay datos muy específicos. A nivel presidencia, se dieron apoyos para las empresas de 25,000 pesos para las medianas y pequeñas empresas. 25,000 pesos. ¿Que eso no te sirve? Bueno, te sirve para pagar la nómina de una semana si tú quieres, o de 15 días si bien te va, ¿no? Y fue la estructura que dio la presidencia de México, es decir, vamos a apoyar la economía de México. Bueno, yo difiero con el apoyo que puedan dar, o lo que sea, digo, no estamos como chingueando, o sea, como, a ver cuánto me das,
parte del gobierno del Estado. En muchos países, llámese Francia, llámese España, llámese Inglaterra, en esos lugares se condonaron impuestos, llámese servicios de primera necesidad, que es luz, agua, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Aquí en México, pues, la aportación de la Cámara la Cámara Nacional de Comercio, algo así se llama, estamos como, bueno, están a expensas de que se dé este apoyo. Nos conectamos otra vez con Cristian, allá llegó. Pero a lo que voy, y quiero concluir este tema de lo que nos ha afectado económicamente a nivel mundial, porque sí nos afecta a nivel mundial, lo que decía Cristian, el petróleo, la gasolina bajó, no sé por qué no baja el transporte, ¿verdad? Porque ese fue el pretexto de que subió la gasolina y subió el transporte, pero no bajó. Pero quiero concluir este tema con ustedes y les agradezco mucho las aportaciones que han tenido, pero, Alfredo, al final de cuentas, el día de hoy, en lo individual, si me lo puedes dar una conclusión tuya, en 2 minutos, a nivel personal, ya terrenal, ¿cómo has vivido esta pandemia? ¿Cómo has vivido esta recesión económica que hemos tenido? Porque a todos nos ha afectado, a todos, de alguna o de otra forma, tanto con los niños que no van a la escuela, tienes que comprar más. La verdad es que cuando nos quedamos, no me voy a dejar mentir, si tienen familia, entre más tu casa, más comen todos. Ok. Entonces, muchas gracias. Bien. Gracias, César. Fíjate que englobando esto, pues, y aterrizando un poquito el tema, fíjate que sí, a nivel personal yo lo veo, es una situación muy, vamos a decirlo que es muy evidente, vamos. Los padres de familia no salen a trabajar, los chiquillos en la casa. La situación económica del país se cae. No hay lugares de comercio abiertos. Hay desempleo. Esto crea inseguridad, crea delincuencia, crea incertidumbre. En una situación muy personal yo me siento inseguro. Siento o percibo una situación de inseguridad mucho más alta de la que había sentido en muchísimos años. Yo tengo miedo a salir a la calle, no tanto porque me pegue el coronavirus. Tengo miedo por salir a que me asalten, a que me roben o que me maten por quitarme 3 pesos. Yo tengo miedo a que mi familia salga a la calle a comprar despensa porque se la pueden, aparte de que pueden quitar la despensa, que no es algo tan importante, que le quitan la vida. Yo tengo miedo no a la pandemia, tengo miedo a la inseguridad que se vive en México gracias a las grandes o a las, no sé si asertivas o desasertivas, medidas de nuestro gobierno estatal, municipal y federal. Para mí, se supone que yo como ciudadano he votado, he aportado, pago impuestos y aún así me siento inseguro. ¿Qué puedo yo hacer? No sé. Son situaciones que tiene que hacer nuestro gobierno, aunado a las políticas así de los 3 poderes que toman en cuenta pues a la sociedad, ¿no? Pero tenemos todos, en algún momento, la verdad, llega un punto en donde nos tenemos que enfrascar también en ese sistema, la verdad. Vamos a ser sinceros, y si las personas que trabajamos en el servicio, al servicio del Estado, tenemos que enfrascarnos mediante un lineamiento en donde, así como lo dices, tanto federal, estatal o municipal, donde trabaje cada persona, o los privados, nos tenemos que alinear a ciertas condiciones. Mi estimado Cristian, a nivel personal, ¿cómo has visto en 2 minutos, te lo vuelvo a presumir, en 2 minutos, a nivel personal, cómo has visto, tal vez como eres servidor público, te ha tocado salir, te ha ido a tocar a trabajar, y no hay de otra, ¿no? Digo, desgraciada o afortunadamente, pues hay que salir a trabajar desde cada quien, desde su trinchera, hacemos lo poquito que nos corresponde a nosotros para, como dice Alfredo, que no exista, haya delincuencia, pero cada quien creo que también somos responsables ciudadanos de hacerlo
que lo que nos corresponde como ciudadanos, hacer lo que nos corresponde. ¿Cómo lo has visto como servidor público? ¿O cómo te ha pegado esta pandemia y esos cercos sanitarios y todo lo que se viene? O todo lo que se vino, más bien. Sí, mira, mi opinión personal acerca de esta pandemia y de esta nueva recesión que tenemos en el país y a nivel estado, quiere decir que sí, no tenemos nosotros como personas un cierto control en nuestra economía, sí tenemos la responsabilidad social de adaptarnos a las políticas públicas que el Estado nos emane, ¿no? Por ejemplo, si a ti te dicen quédate en casa, pero debes de tener la resiliencia para adaptarte a la nueva economía, haciendo uso de estas nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Tú, por ejemplo, como empresario, como ofertador de productos, puedes anunciarte por internet y puedes ofertar ese producto que tienes y hacer uso de las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para sacarle provecho, porque a lo mejor puedes aumentar tus ventas por medios tecnológicos y te ahorras, como ya lo dije, gasolina, tiempo, te ahorras el tráfico, el estrés de andar en la calle ofertando algún producto y todo por medio de la tecnología, ¿no? Tenemos que adaptarnos nosotros como sociedad a las nuevas políticas públicas y al nuevo orden mundial. Compañero Cristian, discúlpeme que lo interrumpa. Le están preguntando que usted personalmente cómo se siente con esta crisis. Pues es lo que está contestando, mi hermano. Es que está diciendo que nos tenemos que adaptar a una situación económica. Mira, los lineamientos políticos del Estado. Son los debates que a mí me gustan. Señor, por favor, usted tiene que saber qué hacer. Trabaja por su familia. César, ese fue un gran cierre que yo hice, pero bueno, ¿qué se le puede decir a una persona octogenaria, no? Trabajando por su familia. Lo escucho, está un poquito mala no lo escucho, señor viejito. Hey, a ti sí te escucho, César, adelante. Gracias a los dos. Gracias. Mi estimado Alfredo, muchas gracias por los órdenes, César. Aquí estamos. Gracias. Cristian, muchísimas gracias. César, muchas gracias, te saludo y agradezco la oportunidad de estar en tu programa. Amigo Alfredo, un saludo aunque no te escucho. Señor. Igualmente, yo tampoco, pero aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Les agradezco mucho. Esto fue un programa especial que hicimos para debatir esos temas del COVID y muchísimas gracias por escucharnos. Pongan sus comentarios, buenos, malos, se reciben bien. Muchísimas gracias a Cristian, Alfredo, que estuvieron con nosotros. Y este es un tema para debatir, ya para muchos más. Pero en este momento, pues así lo hacemos, algo concreto, tratamos de hacerlo concreto. Entonces, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, por darles like y compartir muchísimas veces, porque bueno, igual y no va a ser la primera vez, va a ser muchas más. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos. Gracias, Alfredo, gracias, Cristian. Gracias a todos, Radio Escuchas.